Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 8 del curso de pruebas aceleradas de vida. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de datos censurados, que es algo que se utiliza mucho en análisis de confiabilidad. Se le llama dato censurado cuando no se sabe el valor exacto de ese dato. Entonces, cuando no se conoce el valor exacto de ese dato, de su valor, se dice que está censurado, es un dato censurado, y este tipo de datos es muy frecuente, se usa mucho en análisis de confiabilidad, en tiempos de falla. Cuando un dato se conoce su valor exacto, generalmente se le da el nombre de un dato completo. Un dato completo es un dato completo cuando se sabe su valor exacto. Cuando no se sabe su valor exacto, se dice que es un dato censurado. En general, hay dos tipos de censura. En las pruebas de tiempos de falla, hay dos tipos de censura. Censura tipo 1 y censura tipo 2. Censura tipo 1 es cuando la duración de una prueba, el escenario es el siguiente, se van a probar una cantidad de ítems, no sé, 50, 30, 10, 20, no sé, una cantidad de ítems se ponen a funcionar continuamente, de manera continua, hasta que fallen. Entonces, a esa prueba nos estamos refiriendo. Cuando se van a poner a funcionar una cantidad de ítems de manera continua hasta que fallen. Pues bien, cuando se define la duración de esa prueba, cuando el investigador dice, vamos a poner a funcionar 20 ítems durante 100 horas. Bueno, 100 horas va a ser la duración de la prueba, ya está definido. Entonces, cuando se define la duración de la prueba, entonces queda como variable aleatoria pues la cantidad de ítems que van a fallar. ¿Cuántos van a fallar? Pues no sabemos. A lo mejor muchos, a lo mejor pocos, a lo mejor ninguno. Eso no es deseable. Lo deseable es que sí haya ítems que fallen. Eso es lo deseable. Bien, entonces cuando se define la duración de la prueba, entonces queda como variable aleatoria la cantidad de ítems que van a fallar. Al terminar la prueba, pues algunos ítems van a estar funcionando correctamente, van a quedar funcionando correctamente. Entonces, esos ítems tendrán tiempo de falla como datos censurados. Por ejemplo, imagine usted que decimos, vamos a probar 30 ítems durante 100 horas. De manera continua, van a estar funcionando los ítems hasta que fallen. Vamos a suponer que termina el tiempo, 100 horas, y resulta que quedaron 5 ítems buenos, están funcionando correctamente. Bueno, el tiempo de falla de esos 5 ítems va a ser un dato censurado. Lo que se puede decir es que su tiempo de falla pues, es mayor que 100 horas, porque al llegar 100 horas, si esa fue la duración de la prueba, al llegar 100 horas se suspende la prueba. Y entonces puede ser que, por ejemplo, resulten 5 ítems funcionando correctamente. Vamos a tener 5 datos censurados. Vamos a decir que su tiempo de falla pues, es desconocido. Lo que podemos asegurar es que es mayor a 100 horas. A ese tipo de dato es al que nos referimos aquí con dato censurado. Y el otro es censura tipo 2. Es cuando se diseña la prueba de manera opuesta. Se define la cantidad de ítems que van a fallar. Por ejemplo, vamos a poner a funcionar 30 ítems. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que 10 de ellos fallen. Cuando fallen 10, ahí se suspende la prueba, por decir algo. Entonces, en ese escenario, observe usted que lo que se está definiendo es la cantidad de ítems que van a fallar. Cuando fallen esa cantidad, digamos 10 ítems, cuando fallen 10 ítems, ahí se suspende la prueba, ahí termina. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que queda como variable aleatoria? Pues la duración de la prueba. Aquí queda como variable aleatoria la duración de la prueba. Puede ser que esos 10 ítems que fallen, puede ser que fallen pronto, se termine la prueba rápidamente, o puede ser que tome mucho tiempo. Corremos el riesgo de que tome demasiado tiempo. Entonces, ese es el tipo de censura 2. Cuando se define la cantidad de ítems que van a fallar. Y al fallar esa cantidad de ítems, se suspende la prueba. Y ahí queda como variable aleatoria la duración de la prueba.
Entonces, en este caso, pues también van a quedar ítems funcionando correctamente. Y los tiempos de falla para esos ítems que queden funcionando, pues su tiempo de falla exacto es desconocido. Igualmente, lo que podemos decir es que su tiempo de falla es mayor, pues, a la duración de la prueba. Su tiempo de falla es mayor a ese número, la duración de la prueba. Entonces, de estos dos tipos de censura, en la práctica, el que más se utiliza es el tipo 1. Porque en la censura tipo 2 hay mucho riesgo de que la prueba dure demasiado tiempo. Ahí, como la duración de la prueba queda aleatoria, entonces corremos el riesgo de que sea una duración excesiva. Entonces, en la práctica se utiliza más la censura tipo 1. Se define la duración de la prueba. Claro, en este escenario, en censura tipo 1, el investigador debe definir una duración de prueba donde haya mucha probabilidad de que algunos ítems van a fallar. Para los análisis estadísticos y estimaciones, es indispensable que haya datos completos. Es decir, es indispensable, que haya tiempos de falla exactos, conocidos. Entonces, insisto, en la práctica se utiliza más la censura tipo 1, pero es muy importante que el investigador, cuando define la duración de la prueba, lo haga de manera que tenga mucha probabilidad de que haya ítems que fallen. Porque, repito, es indispensable para los análisis estadísticos y estimaciones y demás, es indispensable que tengamos tiempos de falla exactos, conocidos, o lo que se le llama datos completos, o sea, tiempos de falla exactos. Bien, entonces, no importa si se usa censura tipo 1 o censura tipo 2, puede haber estos tres tipos de censura. Censura a la derecha, censura a la izquierda y censura de intervalo. Vamos a ilustrar estas ideas con la referencia de aquí abajo. Aquí tenemos este intervalo. En el eje horizontal son unidades de tiempo. Pueden ser horas, por ejemplo, entre 50 y 60 horas. Pueden ser horas. Aquí tenemos el intervalo. Aquí tenemos el valor de 50 y el valor de 60. Vamos a suponer que son horas. Bien. Censura a la derecha es cuando se sabe que el tiempo de falla es mayor a cierto número. Por ejemplo, a lo mejor aquí se suspende la prueba, 60 horas. Entonces, los ítems que queden funcionando, pues su tiempo de falla es desconocido. Y lo único que podemos asegurar es que su tiempo de falla es mayor a este número, mayor a 60 horas. Ahí tenemos una censura a la derecha. Cuando se dice que el tiempo de falla es mayor a un número, en este caso mayor a 60. Censura a la izquierda es cuando se sabe que el tiempo de falla es menor que un número. De nuevo, se desconoce el valor exacto del tiempo de falla, pero lo que se sabe es que es menor a cierto número. Vamos a poner aquí 50 horas. Antes de 50 horas, vamos a poner que antes de 50 horas, un ítem estaba funcionando bien. Pero al llegar a 50 horas, lo inspeccionamos y resulta que ya falló, que ya no funciona. Entonces, no sabemos el tiempo exacto en que falló, pero podemos asegurar que falló antes de 50 horas. Entonces, cuando se maneja de esta manera, el tiempo de falla es menor a 50 horas, se dice que es censura hacia la izquierda. Y censura de intervalo es cuando se sabe que el tiempo exacto de falla es un valor entre dos números. Vamos a suponer que al inspeccionar el ítem a las 50 horas, el ítem estaba funcionando correctamente. Pero nos vamos, regresamos a las 60 horas y resultó que ese ítem ya no está funcionando, ya falló, ya no está funcionando correctamente. Entonces, el tiempo exacto de falla de ese ítem es desconocido, pero lo que podemos asegurar es que es un valor entre 50 y 60 horas. Porque, repito, ese ítem cuando se inspeccionó a las 50 horas estaba funcionando correctamente. Pero al regresar y al inspeccionarlo a las 60 horas, ya había fallado, ya no funcionaba. Entonces su tiempo exacto no se conoce, pero se sabe que es entre 50 y 60 horas. Cuando ocurre esto, se dice que es una censura de intervalo.
Los paquetes estadísticos, a los paquetes estadísticos se les indica qué tipo de censura es y toma en cuenta eso para posteriormente hacer las estimaciones estadísticas y el análisis correspondiente. En la práctica, yo siento que en la práctica la censura más frecuente es esta, censura a la derecha. Es el tipo de censura más utilizado en la práctica, es este. Pero bueno, los paquetes, de todas maneras, los paquetes pueden manejar los tres tipos de censura, cuestión de que se le indique, al darle los datos, que se le indique qué tipo de censura es, y consecuentemente el paquete estadístico va a tomar eso en cuenta para hacer los análisis y las estimaciones correspondientes. Entonces, es importante que este tipo de datos censurados, esta idea y este concepto le quede muy claro, porque su uso es muy frecuente en análisis de confiabilidad, cuando se van a analizar tiempos de falla. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.